bienvenidos a una nueva edición de TV Perú Noticias. Soy Jennifer Salazar y los voy a acompañar en la próxima hora informativa. De inmediato veamos nuestros titulares. Economista Gustavo Guerra García descarta asumir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Reconoció que no está en él ni en el gobierno la decisión de asumir la cartera dejada por Edmer Trujillo. Los congresistas de Peruanos por el Cambio saludaron la decisión del Ministerio Público de desistir del pedido de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. En Pucallpa, padres de familia de un colegio lograron capturar a los integrantes de banda de delincuentes dedicada a robar celulares a escolares. Miembros de inteligencia y del ejército hallaron 130 millones de dólares en la vivienda del presidente de Sudán, Omar al-Bashir, quien se encuentra en prisión desde hace 2 semanas tras ser derrocado por el ejército. Bien, amigos, iniciamos así esta nueva edición informativa. Muchas gracias por acompañarnos. Dejan al voto decisión sobre apelación que solicita arresto domiciliario para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. En la audiencia, el Ministerio Público se mostró a favor de uno de los pedidos de la defensa, César Nakazaki, de arresto domiciliario en el más grave caso para el exmandatario. La Fiscalía señaló que adoptan esta medida confiando en la gravedad de la salud de Kuczynski. Asimismo, indicaron a la sala que de dictarse esta medida deberá ser por 36 meses, pagar una caución de 100.000 soles y estar bajo custodia de la Policía Nacional, permanecer con restricciones y sin comunicación con los imputados Gloria Kisic y José Luis Bernaola. La defensa señaló que no comparte el plazo de 36 meses. La decisión de esta audiencia será enviada vía correo electrónico a las partes. Y el Ministerio Público es que hagan una ponderación entre la salud y esta parte del artículo. Si es que ustedes consideran o no que el peligro de fuga y obstaculización expuesto en la decisión tiene el peso necesario para efectos de que se mantenga una medida tan grave como es la prisión preventiva. Ahora vamos a agregar lo siguiente. Si tenemos en cuenta cada uno de los elementos que ha servido para el juez al momento de sustentar la decisión, como son no presentarse a las diligencias de exhibición o no presentar los documentos, la medida de impedimento de salida, la deliberada actitud de salir, el no asistir a los llamados de la autoridad, también el tema de desarraigo familiar, el tema de la gravedad de la pena y dentro del peligro de obstaculización, el haber ocultado la información sobre Denise Hernández y también sobre el tema de Gerardo Sepúlveda. El Ministerio Público considera que esas circunstancias bien pueden ser razonablemente menguadas o paliadas con una medida como la detención domiciliaria. Nosotros no compartiríamos el plazo de 36 meses porque cuando ustedes vean el plan de actos de investigación que establece Fiscalía, entendemos que no resulta razonable en función de lo que la Fiscalía está proponiendo en la formalización de investigación preparatoria, que es su plan de actos de investigación. 3 años nos parece excesivo. Bueno, al salir de la audiencia de apelación, el abogado César Nakazaki saludó que el Ministerio Público se allanara al pedido de arresto domiciliario para el exmandatario. La posición de la Fiscalía de haberse allanado, haber aceptado parcialmente nuestro recurso de apelación, o sea, comparten la posición de que se dé un arresto domiciliario. Vamos a ver la sala por cuál de las dos opciones va a decantarse. Nosotros estamos planteando o una comparecencia con restricciones. La Fiscalía ha sido, digamos, indulgente en cuanto a lo que el juez de primera instancia ha hecho, porque ya el informe del médico legista hablaba del problema ventricular del corazón, del alto riesgo de una fibrilación ventricular y consecuentemente de un paro del corazón, ergo de muerte súbita.
Bueno, y el hermano del expresidente Pedro Pablo Kuczynski señaló que le parece un paso favorable que la Fiscalía se allane al pedido de arresto domiciliario. Dijo que su hermano se encuentra débil en la clínica, tal como dice el informe médico, e incluso le encontraron otras afecciones. Además, indicó que su cuñada, Nancy Lange, no se encuentra en el Perú por problemas personales. Por su parte, la hija del expresidente señaló que la salud de su padre es muy inestable y que no comprende las decisiones de la justicia. Personalmente muy contento que el fiscal ha dado un paso muy razonable, ha empezado haciendo eso y luego esperamos ahora lo que va a decir la sala. Mi cuñada está muy ocupada y preocupada por la salud de un hermano menor de ella y de su madre. Yo estoy por hablar con ella para darle Mi hermano está muy bien cuidado, le han encontrado varias otras cosas que están ajustando ahora y luego lo van a cuidar, seguir cuidando. Se queda ahí, está como estaba. Pero la situación un poquito inconcebible ahora, que todavía hay posibilidad de prisión preventiva, no podía sobrevivir eso. Y durante la audiencia sobre el caso del expresidente Kuczynski, el Ministerio Público pidió al juez que los médicos de la clínica angloamericana no acudan a la sala para que expliquen el informe sobre el grave estado de salud del exmandatario, pero esta medida fue desestimada por el juzgado por no estar en la instancia correspondiente. El abogado César Nakazaki pidió incluir el último informe que señala que el ex jefe de Estado tiene fibrilación auricular, un alto riesgo de infarto y muerte súbita, la cual fue aceptada. Este informe necesita ser explicado. Entonces el Ministerio Público tiene como pretensión, con la anuencia de ustedes y de la defensa, por cierto, que las personas que suscriben este informe acudan a este tribunal y expliquen las conclusiones que aquí contienen, porque esto es de suma relevancia e implicancia en la salud del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. He escuchado lo indicado por el Ministerio Público y no siendo etapa de actuación probatoria, toda vez que es un certificado y los que vendrían a declarar a solicitud del Ministerio Público serían peritos, porque son médicos legales, entonces no podríamos realizar esa actuación en esta etapa. Vamos con más información. El procurador Jorge Ramírez señaló que la confirmación de la existencia del Club de la Construcción permitirá cobrarle a las empresas implicadas una reparación civil. A la salida de la primera parte del interrogatorio de Jorge Barata, dijo que también se le podrán cobrar esta reparación a las personas naturales. La Procuraduría Pública del Estado peruano para este caso está saliendo reconfortada porque se está dando los pasos o cumpliendo las metas que habíamos trazado, ¿no? Una de estas era incorporar a las personas jurídicas, es decir, a las empresas dentro de los procesos penales para cobrarle la reparación civil y a lo largo de esta semana se ha ratificado la existencia del Club de la Construcción. Esto va a permitir cobrarle a dichas empresas los montos de reparación civil. Hasta el momento son 4 proyectos, los conocidos, ustedes saben, donde se ha reconocido participación delictiva de la empresa, que como saben son Evitamiento Cusco, Costa del Callao, Tren Eléctrico y la IRSA Sur. Sin embargo, se han recabado elementos probatorios para también cobrarle la reparación civil al resto de las empresas, como a las personas naturales que vienen a ser los empresarios y también los funcionarios públicos. Con 48 minutos, momento de hacer una pausa, amigos. Regresamos con más. Esto es TV Perú Noticias. Ya volvemos.
continuamos con más información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos ahora a hablar de la casa. Y es que IP continúa apostando por producciones 100% peruanas. Y mañana inicia justamente la Huaca de Cartón. Mañana 27 de abril. Y vamos a entender un poco de qué se trata esta importante iniciativa. Para poder hablar nos encontramos con Federico Schwartz, quien es director de IP, y también Beatriz Cisneros, director general de IP, y Beatriz Cisneros, directora de la Franja Infantil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos entender primero, es como de la Huaca de Cartón se desprenden distintos programas. Explícanos un poco, Federico. La Huaca de Cartón es un contenedor de programas infantiles creados por el canal, creados en el Perú. Básicamente ese es el hilo conductor. Tenemos un contenido que se llama Martín y Rigoberto, que básicamente es una serie de filosofía para niños, que se hacen las grandes preguntas de la filosofía, pero desde el punto de vista de dos niños en edad escolar. Tenemos ¿Qué es para ti?, que son unos microprogramas con básicamente niños que responden a preguntas: ¿qué es para ti el amor? ¿Qué es para ti el arte? Etcétera, ¿no? Entonces, son sus opiniones. Tenemos Había tal vez. Había tal vez, que es una serie nueva que trata sobre mitos y leyendas peruanas a través de dos personajes que se llaman Otto y Lua, que bueno, básicamente tienen como unas pequeñas aventuras entre ellos y cuentan estas leyendas en formato cuento, ¿no? Y no sé si me estoy... Viaje de papel. Y Viaje de papel, que es un contenido que básicamente lo que busca es incentivar la lectura en los niños. Bueno, lo interesante acá es que, claro, Beatriz, mi pregunta va un poco a la mirada de los niños, porque entendemos que la estructura, la propuesta va a partir de un equipo importante que viene innovando con distintos programas y programas pioneros también, ¿no? En stop motion, en animación. Pero ¿cuál es la mirada que tienen los niños frente a la creación de contenidos? Bueno, ellos son el corazón, ¿no?, de todo lo que hacemos, son el alma. Entonces, definitivamente todos los contenidos se hacen para nutrir este crecimiento que están teniendo ellos. Ellos ahora todo es digital, entonces tienen una mirada audiovisual ya innata, ¿no? Es su segundo lenguaje. Entonces todo el contenido que se trabaje es para ayudarlos a formarse como personas. Por eso hay que tener muchísimo cuidado justamente en el contenido, ¿no? En lo que se cuenta, cómo se cuenta, para qué edad corresponde. Es lindo, por ejemplo, Viajes de papel, que se lo cuenten niños a niños, ¿no? Que son dos niños más o menos de 12 años que empiezan a leer, entonces porque lo importante es crear el hábito de lectura. Entonces, yo como niña voy a creer más en un niño de mi edad que quizás en un adulto. Entonces, es un vínculo bonito que intentamos crear, ¿no? Todos los contenidos intentar que sean de niño a niño, de adolescente a adolescente, para que ellos se sientan parte, ¿no? Y se identifiquen ante todo. Yo me imagino que, claro, vemos estos programas, hay una participación activa de niños desde la conducción, desde el momento que narran las historias, pero me imagino que también son un tamiz interesante para entender si van por el camino correcto. Es decir, el niño que participa en el programa tiene algún tipo de... enriquece el contenido dando sus opiniones, esto me parece, no me parece, porque claro, son niños los que realmente pueden entender el lenguaje de los televidentes que también son niños. Claro. Sí, la idea es, como dice Betty, generar una conexión de niño a niño, ¿no? Como una especie de política que tenemos en el canal, en la franja infantil especialmente, es dar de voz a ellos y que puedan expresar, digamos, sus opiniones. Y especialmente nos interesa no cambiar tal vez esa idea de que un programa educativo o cultural tenga que ser un programa en donde un adulto le dice lo que tiene que hacer o cómo tiene que ser a un niño. Estamos intentando, creo que lo estamos haciendo bien, cambiar ese paradigma y pasar a uno donde los niños comparten experiencias, opiniones, como dices, visiones propias y la idea es que justamente conecten con el público de su propiedad y que, bueno, al final de todo la idea es inspirarlos, ¿no? Porque finalmente esperamos que si un niño vea un par de niños como en Ray y Zoe en Viaje de papel, que están así, que lo vemos que disfrutan lo que hacen
y disfruten de la lectura, lo que esperamos es que los niños se movilicen también y quieran, despierten en ellos un interés también por la lectura y por investigar y un poco de todo, ¿no? Es lo que se ve en el programa. Además, sí organizamos comités, ¿no? Donde compartimos los guiones y ellos dan su punto de vista. O sea, definitivamente nuestra propuesta es una propuesta de guión, pero ellos nos dan aportes, el ¿no? feedback. Que enriquecen, claro. Sí, no, además desde el guión, pues yo no digo la palabra, no digo esta palabra, digo la otra, su manera de decir, de conectar con el otro, es totalmente diferente a como nosotros conectamos. Entonces, eso es algo súper importante, que se vean representados por otros niños definitivamente. Eso es lo que vale mucho la pena también, ¿no? Bueno, una conexión más genuina, ¿no? Y también tienen esta cualidad los niños que son muy honestos con lo que les gusta y lo que no les gusta, y ese es un termómetro bastante interesante. Podemos andar un poco en los 4 programas que se van a estrenar en La Huaca de Cartón. Nos comentabas un poco, Federico, de Había Tal Vez, que tiene distintas historias, tradiciones. ¿Cómo se han clasificado las historias que va a ver el público, van a ver los niños a partir del sábado 27 de abril? Son todas, parten de mitos y de leyendas de distintos lugares del Perú. Hay varias, no sé cuántos exactamente capítulos, la temporada son 13 si no me equivoco, y por lo menos 3 o 4 tienen que ver con leyendas de la selva, por ejemplo, ¿no? Con Yacuruna y un par más que no los tengo a mano, pero tienen que ver con regiones, digamos. Hay también mitos y leyendas de la sierra y hay algunas de la costa. Son todas peruanas, no es tal cual, no es como se ha llevado textual, digamos, la leyenda al formato. Se ha hecho como se han adecuado, porque en algunos casos la verdad es que hay leyendas que son un poco duras, en realidad un poco fuertes, entonces se adecúan. Y además está el hecho de que están contados a través de esos 2 personajes que son Lua y Otto. Lua es una niña que en la serie en teoría tiene, me parece que 12 años, solo por ahí, y Otto es su amigo imaginario, ¿no? Que aparece en el cuarto de ella y comparten estas historias, ¿no? Entonces, básicamente es eso, son historias muy de distintas regiones del Perú, ¿no? Leyendas, mitos transformadas a historias. Bueno, lo bonito de esto es que hay un eje fundamental, ¿no? Que es fomentar la lectura, que es importantísimo. Además, en un país donde lamentablemente, según cifras del Ministerio de Cultura, leemos menos de un libro al año, y sobre todo a partir de los primeros años de vida, o mejor dicho, que estás entrando en una etapa donde generas hábitos importantes. Exactamente. Entonces, por eso es importante lo que dices, ¿no? Generar hábitos. Y hábitos son del día a día, del poquito a poquito. Entonces, además, lo que tiene la lectura, lo que tiene el libro, es la base para crear un cortometraje, un largometraje, una serie de televisión. Empiezas desde el guión, ¿no? Entonces, desde la lectura, básicamente. Entonces, y de ahí lo llevas a tu imaginario. Entonces, es lo que también fomentamos, ¿no? Empezamos como un cuento, que también Viajes de Papel tiene un poco la misma línea, ¿no? Los chicos empiezan a leer un libro o un cuento hecho por escritores y escritoras peruanas y ilustradores peruanos también, y a partir de ahí lo llevan a su imaginación, ¿no? Y eso es muy de niño. Empiezan y le dan su vuelta. Entonces, nosotros tratamos eso a través de la animación. Son historias que empiezan contadas por los niños de carne y hueso, claro. Y de ahí se transforma a una animación, a una ilustración, donde ya te lleva al imaginario de los chicos, ¿no? Entonces, como que tiene siempre ese juego. Hay que ser como muy divertidos, además, porque los niños están cansados de que les den órdenes. Se levantan, toman desayuno, cámbiate, báñate, anda al colegio, el colegio es ándate al recreo, vuelve. Entonces, cuando vuelve a la casa, después de hacer sus tareas, deben tener un tiempo de distracción y diversión, y ahí es donde deben ver el canal IP, TV Perú, y ver la franja, La Huaca de Cartón, Chicos IP, donde ellos realmente disfrutan, pero disfrutan aprendiendo, disfrutan de otra manera, imitando, ¿no? Buenos hábitos, sí, ¿no? claro. Porque quizás es bonito lo que tú señalas, no es la idea que sea algo sin desmerecer lo pedagógico o si es aburrido o no, pero darle una mirada distinta para que encuentren la diversión a este tipo de hábitos importantísimos en nuestro país. El tiempo nos está ganando, chicos, pero es importante señalar que, lo comentábamos, IP está abriendo camino a formatos importantes de animación, de stop motion, y estamos siendo de alguna u otra manera abriendo caminos en nuestro país donde no necesariamente se hacen este tipo de contenidos. Hablemos de Chilémonos porque sé que tienen una nominación bastante interesante.
Sí, ¿Cuál es la expectativa que se tiene? Bueno, mucha esos expectativa. Por suerte hemos sido nominados junto a Polirama, que es la coproductora con la que realizamos Ciudad Jardín, que es otra serie que busca generar en los niños y niñas el respeto y el cuidado por el medio ambiente. Y afortunadamente es la segunda vez que nos nominan en festivales internacionales con esta serie. Y bueno, Chilemonos es un festival bastante importante de la región. Es la primera vez que nuestro país participa En también. Chilemonos sí. Sí, el año pasado participamos con el Fan Chile, y el año anterior también. Es un muy buen festival Fan Chile también, pero Chilemonos es como un poco más importante. Claro, ¿no? Chilemonos es el festival de animación más importante de la región. Es más, es tan importante el Chilemonos que ellos son jurados en los Óscares para mejor animación, mejor cortometraje de animación. Entonces, el que gana en Chilemonos tiene opción a postular a festivales más grandes aún, ¿no? Entonces, es una linda puerta que se ha abierto para seguir creciendo. Y una puerta para crecer y también para aprender, ¿no? De iniciativas que se vienen dando en otros países, me imagino. Sí, estamos muy al tanto de lo que se hace en la región, vemos mucho. Y por eso mismo sabemos que tenemos como meta alcanzar ciertas de estas referencias que tenemos, ¿no? Tratar de ser tan buenos como. Y bueno, Chilemonos es una buena oportunidad para medir qué tal estamos, ¿no? Yo soy bastante optimista, creo que estamos bien y con suerte y más que suerte, con trabajo, pienso que podemos ser referentes de la región también en acá un tiempo, ¿no? Y son reconocimientos importantes teniendo en cuenta que, claro, es un canal que lleva poco más de 2 años, ¿no? Sí. Y que ya se está abriendo paso a nivel internacional en este tipo de festivales tan destacados. Sabemos que empieza mañana, 27 de abril, la franja de Chicos IP a través de la señal de todos los peruanos, TV Perú, pero también a través de Canal IP. Para el público que nos está viendo, tiene distintos operadores de cable. ¿En qué canales podemos apreciar esta franja interesantísima? Lo estamos viendo en la pantalla, básicamente estamos en las cableras más importantes y en el TDT, ¿no? En HD y en SD, en Movistar, en Claro, en TDT, como decía, en Vez Cable y en Cablevisión, ¿no? Bueno, ahí tenemos justo la claqueta para que apunte, tome nota de los canales, dependiendo del servicio operador que usted tenga, y lo importante es disfrutar de este contenido, un contenido que es educativo, pero la carnecita es que es interesante, alegre y sobre todo el niño se siente identificado con buenos hábitos. Y para agregar solo un dato, en IP nos pueden ver a las 10 de la mañana, o sea, la Huaca de Cartón, que es este contenedor de 4 programas, estamos a las 10 de la mañana, y en TV Perú a las 10:30. Entonces puedes pasar primero por IP y son diferentes capítulos. Como en TV Perú recién se estrena mañana, claro, entonces ves el primero IP a las 10, después continúas en TV Perú a las 10:30, entonces ya estás. Si te quedaste con ganas de más. Franja. O si quieres repetir el plato, ahí tienes otra alternativa. Es importante señalar también al público que existe la franja de la tarde también, ¿no? Sí, de lunes a viernes estamos de 3:30 a 6, si no me equivoco. De 3 a 6:30. De 3 a 6:30, perdón, en TV Perú, de lunes a viernes, y los fines de semana de 10 a 11. De las cuales media hora, a partir de mañana, es la Huaca de Cartón. Bueno, chicos, muchísimas gracias por compartir con nosotros de qué trata esta franja, este contenedor importantísimo, la Huaca de Cartón, que se estrena el sábado 27 de abril a través de TV Perú. Son 4 programas en los que va a poder disfrutar de la lectura, de tradiciones y de todo lo que compete a niños y cómo se involucran además con el territorio nacional. Gracias por acompañarnos, Federico Schwartz, quien es director general de IP, y también Beatriz Cisneros, directora de la franja infantil de Canal IP. Gracias por su atención. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más. Continuamos con más información, gracias por acompañarnos. Esto es TV Perú Noticias. Culmina interrogatorio a Jorge Barata por caso Susana Villarán. El ex superintendente de Odebrecht ratificó el aporte de $3 millones a la campaña del no a la revocatoria de la ex alcaldesa de Lima.
El fiscal peruano Germán Juárez afirmó que el interrogatorio fue positivo y que Barata presentará la documentación que acredite los pagos realizados. Respecto a Miguel Castro, Barata confirmó el seudónimo de Budián para la transferencia de dinero. Digamos que es positivo toda vez de que he contestado todas las preguntas que se le han formulado con relación a los casos que venimos investigando y ha manifestado respecto al apoyo a las campañas de la no revocatoria y también ha sido tajante en decir pues, que para el caso de la campaña de la reelección no ha aportado nada. Ratificó la autenticidad de los documentos donde aparece Budián asociado a los pagos por la no revocatoria. Sí, ha mencionado y también ha indicado de que va a presentar la documentación correspondiente para acreditar los pagos que se habrían realizado. ¿Estos documentos, doctor, se van a presentar después de la homologación o antes? Para que quede claro eso se está evaluando. Posiblemente puede ser que sea antes o después de la homologación, porque no se sabe cuándo se irá a pronunciar la juez con relación a la homologación. Pero ya están haciendo, la empresa ya está haciendo el procesamiento de toda la información para presentarla a la Fiscalía. El abogado de Jorge Barata, Carlos Kaufmann, afirmó que su defendido está colaborando con la justicia peruana. Aseguró que están a la espera de la homologación del acuerdo de colaboración para entregar los 4.000 folios que prueban el pago de sobornos en el Perú. Jorge Barata está cumprindo, como sempre se comprometeu, com a verdade. Então estamos no caminho de dizer tudo que for necessário, tudo que está sendo perguntado, respondendo a todas as perguntas. Tudo que foi falado por Jorge Barata, que é o documento, nós, como nos disse, teremos 4.000 hojas de documentos para entregar. Estamos aguardando, por conta do que consta no acordo, a homologação do acordo para poder entregar essas 4.000 hojas de documentos. Nós outros esperaremos a homologação para entregar os documentos. Bien, amigos, vamos con otros temas. Una delegación de comerciantes de Mesa Redonda llegó hasta la Municipalidad de Lima con la finalidad de dialogar con el alcalde Jorge Muñoz. Los dirigentes fueron escoltados por miembros de la policía hasta la sede municipal. Esta decisión se adoptó luego que decenas de comerciantes realizaran una marcha de protesta por el jirón de la Unión, afectando pues los negocios de la zona. Los comerciantes de Mesa Redonda piden al alcalde Muñoz la formulación de un plan de fiscalización programada y ordenada y no obliga a cerrar toda la zona comercial. Solamente le vamos a pedir que continúe la fiscalización, pero que no tienen por qué cerrar 9 manzanas para hacer una fiscalización de una primera manzana. El problema es que cuando el plan se empiece a ejecutar, se van a dar con la triste realidad de que no es dable de que en un día terminen una manzana, no lo van a poder hacer. Bueno, y justamente en la zona de Mesa Redonda, la Municipalidad de Lima realiza un operativo de fiscalización. El objetivo es verificar que cumplan las medidas de seguridad y que respeten el tipo de licencia que les otorgó el municipio. Zuleika Prado, encargada del operativo de fiscalización, dijo que varios de estos inmuebles autorizados para funcionar como viviendas son utilizados como almacenes, lo que sin duda pues representa un grave riesgo. Se inspeccionarán 29 manzanas en un trabajo conjunto con Defensa Civil, arquitectos y notificadores de fiscalización. En tanto, los comerciantes señalan que este operativo les traerá grandes pérdidas económicas y sugieren un diálogo con las autoridades. Nosotros lo que vamos a hacer, número uno, no están cumpliendo con la ordenanza, en la cual la ordenanza manifiesta de que todos propietarios o persona que lleva la conducción de un predio o una unidad catastral, ellos nos deben permitir el acceso. En este caso, como no hubo nadie, no cumplió con la ordenanza porque no nos permitieron el acceso, definitivamente. Fuera de eso, tiene un problema de que tiene un cambio de uso. De acuerdo a nuestro catastro, ellos deberían ser vivienda y lo están haciendo el cambio de uso por un almacén. Por lo tanto, eso es clausura eminente. Debería haber vivido una conversación, eso es lo que estamos planteando nosotros, que hagan una conversación y de esa conversación salga y en forma ordenada que se fiscalice, está bien, pero no en forma conjunta. ¿Qué hacen acá fiscalizando a los señores cuando mi tienda está cerrado y estoy... Vamos con otros asuntos. Una mujer murió al someterse a una lipoescultura en una clínica en Huancayo.
Familiares denuncian una negligencia médica. Tenía 43 años y su deseo de lucir la figura ideal la llevó a la muerte. Mariluz Guadalupe Delgadillo se sometió a una cirugía de lipoescultura la noche del miércoles en la clínica CAM. Luego de algunas horas de haber sido dada de alta, tuvo que ser evacuada a la unidad de cuidados intensivos de la clínica Ortega. Al centro médico llegó con presión baja. Los especialistas trataron de reanimarla. Al promediar las 3 de la madrugada, dejó de existir a causa de un paro cardíaco, según su historia clínica. Los familiares exigen una exhaustiva investigación y denuncian negligencia médica. Yo exijo justicia, porque esto no puede quedar impune. No puede quedar impune. Mi esposa ha entrado sana. Conmigo ayer al mediodía almorzamos con mi familia, mi hijo salió caminando sana. El director de la clínica CAM responsabiliza de esta muerte al médico que realizó la intervención quirúrgica. Señala que no pertenece al staff de su entidad y solo alquiló la sala de operaciones del centro. El responsable del doctor Martínez es el médico tratante. Él debe saber cómo lo conoció el paciente, dónde le captó, dónde no. Acá viene a hacer uso del establecimiento. Quienes intervienen a la paciente es el doctor Martínez con todo su equipo tratante. Los familiares piden la intervención del fiscal de turno y del colegio médico para determinar responsabilidades. Con 17 minutos tenemos información en vivo desde Surco. Nuestro compañero Dean Cárdenas con los detalles. Dean, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jennifer? Hay, digamos, importantes proyectos para que se promueva el uso de la bicicleta. La propia Municipalidad de Lima ha anunciado que se van a construir 200 kilómetros de ciclovías. ¿Por qué? Porque la bicicleta es importante, es sana, cuida el medio ambiente. Pero ¿qué se puede hacer cuando en estas ciclovías hay vehículos estacionados? O sea, ¿qué puede hacer, digamos, un ciclista si usa su vehículo y encuentra que los autos, como en este caso, están estacionados en plena ciclovía? ¿Qué hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se puede pensar? Hace unos instantes un señor vino, estacionó su camioneta, le dijimos que estaba haciendo algo inadecuado, pero igual se fue y dejó su camioneta en el lugar. Entonces, de lo que se trata es de que también el ciudadano, el conductor, el chofer, entienda que estas ciclovías, estas rutas, estas infraestructuras de la capital son para el desplazamiento de los ciclistas. Pero acá claramente lo estamos observando, hay vehículos estacionados impidiendo el tránsito, la circulación de los ciclistas que, como reiteramos, buscan desplazarse en la bicicleta no solamente porque es un medio sano, es bueno para la salud, es bueno porque no contamina el medio ambiente, es bueno porque es práctico en un tránsito o un tráfico tan complicado o congestionado que se da en la capital, pero que encuentran este tipo de circunstancias problemas para desplazarse. Esta ciclovía, tenemos entendido, se inicia en Vicus y termina en Roosevelt, en un recorrido que debe ser libre, debe ser, digamos, sin ningún inconveniente, pero que en este tipo de circunstancias, Jennifer, amigos televidentes, nos encontramos con que no está, digamos, respetándose esta infraestructura dedicada especialmente para los ciclistas. Esa es la denuncia, eso es lo que hemos venido a verificar y que se está dando efectivamente en esta calle Monitor Huáscar, que se encuentra ya con la avenida Grau y que está muy cerca de la municipalidad del propio distrito de Surco. Esto corresponde a Surco efectivamente, y ese es el llamado, esa es la denuncia, ese es, digamos, queremos hacerle ver que al dueño de los vehículos, al conductor, al chofer, que está mal, que esto no se debe dar. Y vamos a seguir avanzando, por favor, le decimos a Fidel Latorre que vaya mostrando hacia la siguiente calle cómo sigue efectivamente ocupado este lugar, esta ciclovía, impidiendo pues el desplazamiento de los ciclistas. Ahí precisamente viene un ciclista que tiene que tomar la vereda, entendiendo que esto está interrumpido por no solamente ahora en los vehículos, sino también por esto que utilizan para la construcción. Amigo, digan un minuto, por favor. Su opinión sobre los vehículos que ocupan aquí. Bien, él prefiere desplazarse por la vereda
lo cual tampoco es correcto porque eso es para los peatones, pero son cosas que se dan, se aprecian en la capital, en este caso en el distrito de Surco. Jennifer Salazar, imagino que tú también practicas el ciclismo, como todos aquellos que sabemos que es una actividad sana, pero que en este tipo de circunstancias pues es imposible hacerlo. El llamado a los conductores, a los choferes, a los dueños de vehículos, que entiendan que esta es una infraestructura que debe estar libre y que sirve para el desplazamiento de los ciclistas. En una circunstancia previa a los Juegos Panamericanos, en los que la Municipalidad de Lima ha dicho que se va a construir 200 kilómetros de ciclovías, ocurre esto, entonces, un llamado a la conciencia, digamos así. Jennifer. Muchas gracias, Dean, por estos detalles. Importante lo que tú señalas, ¿no? Tiene que haber una responsabilidad de todos lados. Por una parte está el compromiso de crear, de tener más ciclovías, 200 kilómetros de ciclovía, pero claro, si las pocas que hay son utilizadas por malos conductores, no avanzamos y no fomentamos además un medio de transporte que es ecosostenible. Vamos ahora, amigos, con otro tema. La sentencia que emitió el Tribunal Constitucional sobre las facultades sancionadoras de la Contraloría contra la corrupción queda por el momento sin efecto. La misma será revisada para esclarecer dudas y la decisión se acordó en una reunión entre el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, y el Contralor General de la República, Nelson Schack. Luego de la cita, ambos coincidieron en que se trató de una reunión positiva y que están a favor de trabajar contra la corrupción. Uno de los temas que se van a aclarar es efectivamente cuál es la aplicación de esta sentencia sobre los casi 15.000 funcionarios que están ahora comprendidos en el procedimiento administrativo sancionador y que están en giro. Pero no solamente sobre eso, se va a hacer unos pedidos de aclaración sobre la aplicación que debe tener esta sentencia respecto, por ejemplo, de las autoridades electas por voto popular, dado de que ella se pronuncia sobre el respeto irrestricto que deben tener en la aplicación del procedimiento administrativo sancionador de los derechos políticos de los ciudadanos en nuestro país. El día lunes vamos a presentar un proyecto de ley que esperamos y exhortamos tanto al Poder Legislativo como también al Poder Ejecutivo para que se le dé la mayor celeridad posible a la discusión y aprobación de este proyecto de ley, que lo que haría es resolver de manera estructural y definitiva los vicios de inconstitucionalidad que el tribunal ha detectado en este fallo, que es la tipificación de las infracciones y sanciones no puede estar en una norma reglamentaria, sino que para estar de acuerdo con los que establece la Constitución, tienen que estar contenidas explícitamente y de manera inequívoca en una ley. Nuestra sentencia fortalece la lucha contra la corrupción porque disipa todas las dudas existentes sobre la competencia sancionadora de la Contraloría. Eso ha quedado claro. Bien, amigos, escuchábamos un poco y entendíamos de qué ha tratado esta importante reunión que se ha tenido esta mañana el Contralor General y el presidente del Tribunal Constitucional. Para poder abordar un poco más sobre las posibles soluciones y las acciones que se van a ejecutar a partir de la Contraloría, nos encontramos con Enrique Aguilar, el expresidente del Tribunal de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría, y también Gustavo Rivera, presidente de la Sala 2 del Tribunal de Responsabilidades de la Contraloría. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entendemos que se está buscando una solución viable y que, claro, favorezca la institucionalidad de la Contraloría bajo ciertos aspectos que no han quedado del todo claros. Podemos empezar conversando con usted, señor Enrique Aguilar, sobre ¿qué entendemos por estos vicios? ¿Qué entendemos con lo que sucedería con estos casos que aún están en proceso y que entendemos que no es retroactivo? ¿Cómo el público puede contextualizar esta problemática? Encantado. Antes que nada, gracias por la oportunidad. Fíjese usted, ahorita tenemos más o menos algo de 15.000 procesados, personas, servidores públicos, funcionarios públicos que están en procedimientos administrativos sancionadores. Y dada la expedición de esta resolución del Tribunal Constitucional, todo procedimiento quedaría suspendido. Mejor dicho, quedaría foja cero todo.
Entonces no estamos mencionando, no estamos adelantando opinión que estas 15.200 personas sean responsables, pero por lo menos nos quedaríamos sin procedimientos para determinar si son o no responsables. Ahora, como usted bien sabe, se va a presentar una norma, se está presentando un proyecto de norma, como lo ha mencionado el señor Contralor, pero eso es en adelante. ¿No es cierto? Esa norma va a entrar en vigencia, los efectos van a ser posteriores a la acción de esa norma. La pregunta que surge es qué pasa con las personas, con los 15.200 administrados que están en procedimientos administrativos. ¿Se va a determinar su responsabilidad o no? No. Entonces ahí se suscita un problema, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta también una cosa, la Contraloría, si bien es cierto en su ánimo de lucha contra la corrupción, tiene las facultades, o tenía las facultades sancionadoras respecto de los trabajadores del Estado, del sector público, ¿no es cierto? La lucha iba más allá, porque donde hay un corrupto hay un corruptor. Entonces nosotros en muchos casos, cuando detectamos la comisión de un ilícito penal, ponemos en conocimiento del Ministerio Público para que la Fiscalía actúe de acuerdo a sus atribuciones e incluya al privado que no está bajo los alcances de nuestro tribunal. Entonces el daño que se está generando con esta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional es macro, no solo es para el sector público. Ahora, un vocal del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Ramos Núñez, dentro de las sentencias, él mismo plantea la vacatio de la sentencia, es decir, que la sentencia quede suspendida por algún tiempo. Hasta que se aclare, ¿no? Así es, y no dejar sin proceso a los que ya están pues en curso, porque si no, el daño va a ser irremediable porque vamos a tener que empezar de cero, ¿no es cierto? Y esas personas se les va a eximir va a haber un pronunciamiento sin el fondo por mandato del Tribunal Constitucional. Bueno, según lo que escuchábamos, lo que comentaba esta mañana el Contralor General de la República, desde la visión de la Contraloría, hay un aspecto importante en medio de todo esto y positivo, es que se ratifica la facultad sancionadora que tiene la Contraloría como tal. Se señala también que se tienen que aclarar algunos aspectos de esta sentencia para entender hasta qué punto hay injerencia. ¿Cómo entendemos estos aspectos y cómo se pretenden solucionar? A ver, si bien es cierto, es verdad que la facultad sancionadora de la Contraloría General de la República ha quedado incólume, también lo es que en realidad no la podemos ejercer en la práctica. Lo que ha ocurrido con esta sentencia del Tribunal Constitucional es, lo que nos dice es lo siguiente: tú puedes sancionar, pero no sabes qué cosa vas a sancionar y tampoco sabes qué tipo de sanciones voy a aplicar. En la práctica, en realidad lo que nos está diciendo esta sentencia del Tribunal Constitucional es que no voy a poder sancionar. Ahora, es verdad que no tiene efectos retroactivos. Es decir, lo anterior queda tal cual. Pero esa es hay que tratar con pinzas esa afirmación. ¿Por qué? Porque en realidad solamente no va a afectar aquellos procesos o aquellas sanciones que hayan quedado consentidas. Aquellas que no estén consentidas, pues todavía se le podría aplicar. Y además otro tema, a partir de mañana, que se aplicaría ya se empezaría a aplicar los efectos de la sentencia, todos los procesos que tenemos a la fecha abiertos tendríamos que suspenderlos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ninguna conducta infractora que imputar y no tenemos ninguna sanción que aplicar. Como consecuencia de ello, en la práctica, en realidad, yo iría incluso más allá de lo que ha dicho el valiente voto singular de la doctora Ledesma. No solo le han cortado las piernas y los brazos a la Contraloría, sino además la han dejado ciega, porque ahora no puede ver. Bueno, básicamente el artículo en cuestión es el artículo 46, ¿no? Y lo que se buscaría como solución es entender cuáles son las conductas de sanción para que se utilicen de la mejor manera. Actualmente, ¿cuál es la normativa legal que contempla esta serie de sanciones? ¿Se tiene, no se tiene? ¿Qué es lo que va a venir de ahora en adelante frente a esta conversación, que es un diálogo que ha sido importante porque se deja por el momento sin efecto esta disposición del Tribunal Constitucional? ¿Cuál es su mirada frente a este hecho, señor Enrique Heller? Fíjese usted, se va a presentar un proyecto para que el Congreso lo promulgue si lo cree pertinente, y va a cambiar y se va a subsanar la inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional, no la redundancia, ha detectado. No hay ningún problema y vamos a tener una norma conforme a las indicaciones. Que va a ser una ley que va a complementar a la actual, la 29622. Pero ¿qué es lo que va a pasar? El efecto perverso de esto es que, como le repito, las 15.200 personas aproximadamente que están con un proceso ahorita van a
vamos a tener que concluir sin pronunciamiento sobre el fondo por un mandato del Tribunal Constitucional. Esos procesos, esas investigaciones, esas sanciones, ¿dónde van? ¿Quién las asume? Porque la dación de la norma va a tener un efecto en adelante, no es retroactiva. Entonces, ahí viene el tema, y por eso es que el doctor Carlos Ramos Núñez, él mismo lo manifiesta en su sentencia, no yo. Hay que tener cuidado con los efectos destructivos de una declaración de inconstitucionalidad. Por eso es que él propone la vacatio, para arreglar todo durante un tiempo hasta que entre en vigencia la nueva norma que se va a proponer. Bueno, pero eso resulta un poco ambiguo, ¿no? Porque yo escuchaba, por ejemplo, lo que decía el presidente del Tribunal Constitucional, que los procesos en giros van a continuar bajo la normativa vigente, porque todavía está suspendida esta nueva aplicación. No, a ver, lo que ocurre es lo siguiente. Dentro de las declaraciones de los miembros del tribunal... Que fue básicamente lo que él señaló esta mañana, ¿no? Que los que están en giro van a continuar el proceso con el cual se ha venido trabajando. Digamos, cambiando un poco las declaraciones anteriores. Yo quisiera retrotraerme a la declaración anterior porque me parece importante destacar ese hecho. Lo que ocurre es lo que nos dice es lo siguiente. Yo a ustedes, Contraloría, les he dejado su facultad sancionadora, pero en realidad lo que les estoy diciendo es que su procedimiento es incorrecto. Algunos de los miembros del Tribunal Constitucional lo han dicho. Y en estricto, el doctor Blume lo que señaló es que nosotros podríamos emplear las faltas que aparecen en la ley del procedimiento administrativo general, es decir, la norma general referida en este supuesto específico al procedimiento sancionador. Sin embargo, si nosotros revisamos las faltas que aparecen aquí, curiosamente hay algunas faltas que son genéricas. Y el Tribunal Constitucional, eso resulta contradictorio, el Tribunal Constitucional nos ha dicho que las conductas infractoras que nosotros hemos determinado en la ley son muy genéricas. Pero para solucionarlo, la solución que nos dan es que vayamos a la ley genérica que contiene también conductas infractoras genéricas. Eso definitivamente es absolutamente contradictorio. Y otro tema importante, si nosotros revisamos dentro de este listado, es el artículo 261 de la ley 27444, revisamos el listado de las sanciones que aparecen acá, de las conductas infractoras que aparecen acá, no encontramos ninguna de las conductas más graves que la Contraloría detectaba. Por ejemplo, no vamos a poder sancionar, si adquiere plena vigencia esta sentencia, por ejemplo, si se le entregó dinero a un funcionario y este nunca dio cuenta del dinero, no lo vamos a poder sancionar porque no aparece acá. Porque si no, se atentaría contra el principio de legalidad y tipicidad. No vamos a sancionar, por ejemplo, a los comités de selección si favorecen a un contratista privado dándole un puntaje que no le corresponde. No lo vamos a hacer porque no aparece en este catálogo. Y más grave aún, parte de la sentencia nos señala que las sanciones deben estar claramente delimitadas, debe haber un catálogo de sanciones. Ya, aquí no lo existe. Bueno, básicamente leí un poco a partir del fallo, ¿no? El fallo está dentro del marco de lo que ha señalado, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos, que se estima incompatible una sanción administrativa de inhabilitación porque, según lo que señala el Tribunal Constitucional, se restringen los derechos políticos de una persona. La pregunta que muchos se hacen es que hoy por hoy el tema de los funcionarios públicos ya no quieren firmar nada justamente por este miedo a la sanción. ¿Se estaría hablando quizás de un exceso en el tema, en esta cualidad sancionadora? ¿O cómo es la percepción que se tiene para finalmente encontrar un equilibrio y, claro, sin atentar contra los derechos fundamentales de los funcionarios públicos en general de nuestro país? ¿Usted qué solución le podría dar a este sentir colectivo que se tiene hoy por hoy, señor Enrique? Fíjese usted, yo pienso que el sentir colectivo se aboca más sobre las irregularidades que han habido y que ha detectado y que están incursas dentro del procedimiento administrativo sancionador. Ahora, yo no le reitero a usted que no es la posición del tribunal adelantar opinión, pero sí hay procedimientos en curso o estaban en curso hasta la expedición de esta sentencia, como por ejemplo, si me permite leerlo, el caso Chinchero, donde hay un perjuicio del Estado de $40 millones. El caso de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte del Lima Callao, ATE, donde hay un perjuicio económico al Estado de $20 millones. Y por último, el caso del Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao, donde hay un perjuicio al Estado de $60 millones, entre otros. Entonces, el sentir es público, si bien es cierto, no se puede atropellar a los funcionarios públicos, pero nosotros tenemos que velar los intereses de la ciudadanía en general. Y los intereses de la ciudadanía en general es velar por los recursos públicos. Fíjese usted, le estoy nombrando solo 3 casos de los cientos o miles de casos que se dan en el tribunal. Entonces realmente
¿dónde va la lucha contra la corrupción? El funcionario público tiene que tener todas las garantías para desempeñar sus funciones, eso es cierto. Y la Contraloría no va en un ánimo persecutorio de los servidores o funcionarios públicos. La intención de la Contraloría es de custodiar los recursos públicos que son de propiedad de todos los peruanos. Bueno, y poco para entender y contextualizar lo que sucedería en el caso, bueno, ya se ha suspendido por el momento esta disposición del Tribunal Constitucional, pero ¿cuál sería el camino que tendría de ahora en adelante si es que no se llega a solucionar? Esperemos que con el proyecto de ley que se va a presentar y con las aclaraciones que se van a dar en los próximos días se pueda llegar a un equilibrio. ¿Cuál será el camino entonces de sancionar? En realidad, lo primero que deberíamos destacar es que en realidad a la fecha no está suspendido los efectos. O sea, en teoría mañana debería empezar a surtir los efectos de esta sentencia. Lo que ha habido es una conversación. Creo que están llegando a un buen entendimiento precisamente porque la idea es, en este caso es... Hasta que se puedan aclarar exactamente, estos aspectos, ¿no? Es luchar contra la corrupción, máxime si tenemos en cuenta que el Perú ha suscrito tratados internacionales de lucha contra la corrupción. Yo creo que nosotros no dudamos de las calidades profesionales y éticas de los miembros del Tribunal Constitucional, no lo negamos de ninguna manera. Y nosotros somos respetuosos del dictado del Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución. Sin embargo, consideramos que en esta ocasión se equivocaron. Pero se equivocaron por no medir cuáles eran los efectos de esta sentencia. No solo por cómo se va a afectar el procedimiento administrativo sancionado en Contraloría, sino que ahora ya se están levantando algunas voces para cuestionar otros procedimientos sancionadores que funcionan en el Perú, en otras entidades. Ya se está empezando a hablar que también deberían seguir el mismo camino. Entonces, eso en realidad es muy peligroso. La lucha contra la corrupción es como una mesa. Si cortas una pata, esa mesa se va a caer en algún momento. Y creo que aquí todos estamos abocados en busca de soluciones para que la corrupción se acabe. No es posible que a través de estas resoluciones equivocadas desde nuestra perspectiva, pues se termine socavando una labor que venimos realizando desde hace algunos años ya. Bueno, finalmente entendemos, según lo que ha señalado el Contralor General, el lunes se va a presentar este proyecto de ley. Solo para entender cuáles son estas conductas de sanción que estarán inmersas dentro de esta ley que, bueno, visto desde afuera, quizás de alguna u otra manera fortalecería tener una tipificación exacta frente a hechos concretos también. Bueno, ¿Cuál va a ser el camino de ahora en adelante, señor? Le quisiera aclarar, en primer lugar, como dijo el doctor Rivera, la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional está en pleno vigor todavía. O sea, ¿no queda suspendida como dice el presidente? El doctor Blume no. O sea, él tiene la intención sí, pero usted sabe que hay unas formalidades que cumplir y debo entender que durante la otra semana se va a presentar un recurso de aclaración. Con la presentación del recurso de aclaración recién se van a suspender los efectos en tanto y cuanto el Tribunal Constitucional no resuelva ese recurso de aclaración. Una de las medidas, además del recurso de aclaración, sería pues abocarse por la sugerencia o por el voto del doctor Carlos Ramos Núñez, miembro también del Tribunal Constitucional, respecto de la vacatio sentenciae, o sea, de la vacatio de la sentencia propiamente, y él lo propone inclusive por un año, para terminar con los procedimientos administrativos sancionadores. Respecto de la propuesta legislativa, tengo entendido que es algo que el despacho del Contralor está preparando para presentarlo cuanto antes al Congreso, pero le vuelvo a repetir, esa norma va a ser en adelante. No va a ser para los procesados que están ahorita, las 15.000 personas que están con procedimiento. O sea, desde la visión de la Contraloría, según lo que ustedes señalan, no es que va a ser retroactiva incluso a los que están en giro. Los que están en giro. Estos ya no habría, cerca de 15.000 funcionarios no tendrían esta sanción como la habrían tenido si es que no existiera ese En fallo. caso fuesen responsables, porque no estoy diciéndole que los 15.000 puedan ser responsables. Claro, pero la investigación como tal. Pero la investigación va a quedar trunca y además los que sí fuesen responsables van a seguir sentados en su sitio trabajando con los recursos públicos del Estado. Y si me permite un segundo, claro. Hay un tema que también es importante destacarlo. El hecho, dentro de los argumentos del Tribunal Constitucional, lo que señala es que las inhabilitaciones de la Contraloría no tienen ninguna influencia en los derechos políticos de los funcionarios. Pero se va a dar la paradoja siguiente, que probablemente la Contraloría o el Tribunal termine sancionando e inhabilitando por 5 años a un funcionario, pero que no tenga ningún impedimento de poder postular para ser alcalde, gobernador regional.
podría darse esa paradoja. Bueno, nos queda clarísimo el punto desde la visión que tiene la Contraloría a este caso, pues que ha generado de cierta manera enfrentamientos con el Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. El tiempo nos ganó. Nos acompañaba Enrique Aguilar, presidente del Tribunal de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría, y también Gustavo Rivera, presidente Sala 2 del Tribunal de Responsabilidades también de la Contraloría. Gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a una pausa y al volver no se muevan. Vienen los deportes con Robert Marca.